origen de la ética occidental. Eso es lo que estamos viendo ahora. La ética occidental. Bueno, por partes. Cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de una idiosincrasia cultural, ideológica, política, cultural, que tiene unas raíces concretas y que se produce en un ámbito geográfico concreto. Cuando hablamos de la ética occidental, estamos hablando de la reflexión sobre la acción humana en un contexto específico, que es básicamente Europa y Estados Unidos. Bueno, podemos decir América en general, ¿no? Podemos hablar también de Iberoamérica, Estados Unidos y el Canadá. ¿Por qué estamos hablando de esa zona? Bueno, porque esa es la zona de influencia de lo que llamamos Occidente. Cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de aquellos caracteres identitarios, culturales que surgieron en Grecia en un momento muy específico. Ese momento específico es en torno al siglo VI a.C. Esa misma cultura griega tiene unos ecos muy importantes que se producen o que llegan hasta la misma Revolución Francesa, y a partir de la misma Revolución Francesa se expanden por cuestiones históricas y políticas hacia todos los países americanos, que luego se generan después de la conquista de América. Recordad que América fue poblada e influenciada culturalmente básicamente por culturas y nociones europeas, que por lo tanto exportamos a aquella zona geográfica. Entonces, eso es Occidente. Y normalmente, siempre los dualismos en Occidente, tratamos de anteponer las características culturales de Occidente a las de Oriente. Y cuando hablamos de Oriente, hablamos de Asia. Y fijaos qué vasteza se incluye en esa noción de Oriente, porque estamos hablando de cultura india, china, japonesa, tailandesa, de todos los países asiáticos, en cierto modo, que tienen producción cultural, que son todos. Entonces, ya hemos centrado un poco en qué hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de Occidente, ¿no? Hablamos de aquellas culturas herederas de la Grecia clásica y de aquellos principios éticos, filosóficos, culturales, artísticos que nacieron en la Grecia del siglo VI-VII a.C. Bien, vamos a hablar de los orígenes de nuestra ética, entonces. Tenemos en estos orígenes 4 elementos fundamentales. O 4, diríamos quizás 6. 6 elementos fundamentales que dieron origen a lo que es nuestra forma de entender el comportamiento humano en general, o de lo que es correcto o incorrecto, incluso nuestra noción de justicia, sistema político, sistema legal, todo lo que nos basamos actualmente, o los debates que se establecen actualmente, giran o están polarizados en torno a los conceptos fundamentales que surgieron en esta Grecia y que de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, el origen de la ética occidental, pues son ideas de Sócrates que se transmitieron a Platón, que luego tuvieron su eco en Aristóteles, el cual influenció de forma muy importante a la filosofía que se generó en el territorio creado por el discípulo de Aristóteles, que es Alejandro Magno. Por lo tanto, estamos hablando de principios estoicos y epicúreos, que ya veremos cómo en su formalización difieren un poquito, pero que el contenido y la pretensión es muy similar. Bueno, pues volvemos. Vamos a hablar de 2 en 1. Vamos a hablar de Sócrates y los sofistas. No podemos entender el uno sin el otro. Digamos que la filosofía de Sócrates, en cierto modo, surgió como reacción, o en gran medida, no toda, pero en gran medida surgió como reacción a los sofistas. Entonces, vamos a hablar primero de Sócrates. Sócrates, pensador griego, ateniense, siglo V a.C., posteriormente fue el maestro de Platón. Sócrates, en un entorno democrático, en el que solo algunas personas podían participar de la vida política de la polis, que eran los aristois, los aristócratas,
se plantea que la democracia tiene un problema fundamental en aquella época. El problema de la democracia en aquella época es que la política, las normas de convivencia, lo que se considera bueno, es lo que la mayoría considera bueno. Pero él se pregunta, ¿puede la mayoría equivocarse? ¿Puede la mayoría establecer como bueno, como válido, como apropiado algo que es intrínsecamente negativo? Vamos a poner un caso muy concreto, el caso que les llevó a Atenas a caer en contra de la alianza de Esparta. Atenas, se supone que fueron convencidos, los ciudadanos atenienses fueron convencidos de entrar a la guerra cuando lo más razonable no era entrar a la guerra y mantener un estado de paz. Pero muchos ciudadanos fueron convencidos de que la guerra era lo más conveniente porque era lo que le convenía a un grupo específico que quería derrocar la democracia para tomar el poder de Atenas. Sócrates se planteó lo siguiente: efectivamente hemos votado ir a la guerra, pero es que en este momento ir a la guerra es intrínsecamente negativo, y no solamente intrínsecamente negativo, va en contra de un valor que todos deberíamos admitir de igual manera, que es lo justo. Entonces, Sócrates dice, la democracia en un momento dado va en contra de lo que es intrínsecamente bueno, o puede ir en contra de lo que es intrínsecamente bueno, y por lo tanto hay que cuestionar la democracia. Ese fue el planteamiento de Sócrates. Por lo tanto, Sócrates plantea lo siguiente, lo que llamamos un intelectualismo moral. Dice, el razonamiento, la racionalidad, el tratar de ver la realidad de forma objetiva, nos debería llevar a todos a admitir como válido o como bueno lo mismo. Entonces hay dos tipos de personas que admiten lo que es válido o lo que es bueno o lo que es objetivamente mejor. Los que utilizan la razón. Es decir, los que conocen, los que utilizan el conocimiento, el intelecto, son los que verían qué es lo mejor para todos. Y los que no lo utilizan serían los ignorantes. Es decir, el mayor pecado es ser un ignorante. Pero si todos utilizásemos el intelecto, deberíamos llegar naturalmente a la misma conclusión de lo que es mejor. Bueno, es una teoría bonita, en realidad, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, grandes líderes del nazismo eran doctores. Era gente que había estudiado en la universidad y que tenía sus doctorados y era persona muy formada académicamente. Y sin embargo, llegaron a conclusiones que hoy casi todo el mundo admite como intrínsecamente malas. Es más, como el origen del mal, como llamó la filósofa Hannah Arendt, ¿no? En el nazismo se formó la tormenta perfecta para que el mal se institucionalizase y fuese admitido de una forma normal y cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el decir hay una vía para llegar a lo que es mejor, objetivamente mejor, y es el conocimiento. Bueno, es una vía a explorar. ¿A quién se anteponía? Una vez visto el intelectualismo moral de Sócrates, ¿a quién se anteponía? A los sofistas. Los sofistas eran aquellos habitantes de las polis griegas que en la mayoría de los casos no tenían derecho a participar de la democracia porque no eran ciudadanos atenienses, por ejemplo, y sin embargo era gente formada. ¿A qué se dedicaban los sofistas? A educar en el arte de la retórica y en la persuasión a los aristócratas, a la gente que participaba en la democracia. ¿Cuál era la fundamentación de los sofistas? Decían los sofistas, vamos a ver Sócrates. Cuando parlaban con Sócrates le decían, vamos a ver Sócrates. En realidad, si te das cuenta, lo bueno no es lo que es objetivamente bueno, sino lo que todos admitimos como bueno. Y cuando alguien puede convencer a otros de lo que es bueno, simplemente eso se admite como bueno. ¿Qué ocurre? Que lo bueno lo es siempre temporalmente y puede ser rebatido. Y nadie pone mucho interés en lo que es bueno. Es más, dicen que lo que es bueno depende de la cultura, del momento histórico, de las circunstancias. Por lo tanto, en realidad no se puede llamar o se puede decir que algo es bueno o malo. Simplemente se puede decir que es algo que se ha admitido en un momento dado como es lo que hay que hacer, es lo adecuado, pero en realidad no hay un criterio de bueno o malo. Ese es el relativismo de los sofistas. Si os dais cuenta, es difícil admitir una cosa y otra. Es muy difícil admitir que no podría haber un concepto de lo que es justo
también es difícil admitir que por el mero conocimiento llegaríamos a una verdad objetiva de lo que es justo, ¿no? Hay ahí hay un hueco que la historia de la filosofía sobre el que tiene que discutir, ¿no? Vamos al siguiente, al discípulo de Sócrates, que es Platón. Platón plantea lo siguiente. En la línea de Sócrates dice que el ser humano es alma y cuerpo. El alma, cuanto más racional es, cuanto más se dedica al conocimiento, cuanto más trata de llegar a la luz de la verdad a través del conocimiento, más capacidad tiene para saber qué es lo que es mejor. Y por lo tanto, en política, los filósofos deben reinar, porque saben lo que es mejor. Vamos a poner un caso. Cuando actualmente se están grabando estos vídeos en época de coronavirus, una gran opinión, lo que está ocurriendo o lo que se supone que se debería hacer es apartar la política hecha por partidos políticos y hacer una política hecha por expertos en sanidad. Es decir, que sean los expertos en sanidad los que decidan qué hacer con la población en el entorno del coronavirus. ¿Por qué? Porque en esta situación especial los que realmente tienen el conocimiento y la luz de la verdad de lo que es mejor para la sociedad son ellos y por lo tanto le deberíamos dejar decidir. ¿Cómo nos sentimos con esta opción? ¿Con que sean los que conocen más que nosotros sobre un hecho los que decidan qué hacer por nosotros? Diríais que a la mayoría nos resulta incómodo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la perspectiva de los científicos también puede ser la mejor para mí? Es un tema complicado, pero bueno, en fin y al cabo es lo que propone Platón y si veis tiene un razonamiento, porque en épocas difíciles como las que vivimos, mantenemos la postura platónica de dejemos a los científicos, a los que conocen, a los que tienen la luz de la verdad, decidir por nosotros, porque nosotros somos ignorantes sobre cómo paliar, cómo acabar con un problema como el del coronavirus. El filósofo rey, decía Platón. Los científicos serían los reyes, en este caso, o los gobernantes. Vamos a pasar página. Vamos al discípulo de Platón. El discípulo de Platón, Aristóteles, decía, creo que mi profesor Platón vivía demasiado en el mundo de las ideas, en un mundo más allá. Yo no acabo de ver el mundo más allá. Me centro en lo que tengo, que es la naturaleza. Observo cómo se comporta la naturaleza y tal como se comporta la naturaleza, pienso, creo, afirmo que se debe comportar el ser humano. Encontramos un principio fundamental en la naturaleza. Sócrates lo llama la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Justo medio, el equilibrio, ni lo mucho ni lo poco. La medicina puede ser un veneno. La medicina en su justa medida es una medicina que cura. Un elemento químico en su justa medida cura. Cuando lo tomamos en exceso puede ser un veneno. En nuestra alimentación, comer proteínas en su justa medida es bueno para nosotros. Comer exclusivamente proteínas puede ser negativo. Lo mismo con el azúcar. Lo mismo con todo. Hay un principio de la naturaleza que es la ataraxia o el término medio. Y por lo tanto debemos aplicarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando no sepamos qué es lo mejor, hay que buscar el término medio. Nos planteamos, por ejemplo, respecto a nuestra responsabilidad con los estudios. Yo conozco alumnos que son muy responsables de sus estudios y alumnos que son cero responsables con sus alumnos. ¿Cómo sabemos cuál es el término medio? Vemos cuál es el máximo de nuestra capacidad de estudio y cuál es el mínimo. Según Aristóteles habría que aplicar el término medio, la mitad. ¿Qué ocurre si para la carrera que nosotros queremos estudiar el término medio no vale y hay que llegar al máximo? Es un planteamiento en el que Aristóteles no sé si tendría mucho que decir. ¿Siempre el término medio es el adecuado? Por ejemplo, digamos que conocemos a alguien de quien nos enamoramos perdidamente. Entonces ese es el máximo de amor que podemos sentir por alguien. El mínimo es indiferencia total. Entonces, ¿cómo regulo yo el amor que proceso hacia esa persona? Digo, voy a evitar quererla tanto y me quedo en la mitad. Es complicado, ¿no? El término de la ataraxia de Aristóteles es muy útil, muy interesante en la mayoría de los casos, pero en muchos otros casos se queda cojo respecto a muchas situaciones en nuestra vida. Vamos a dos formulaciones posteriores
que son muy similares. Estamos hablando del estoicismo y el epicureísmo. Son dos escuelas filosóficas que surgen a la luz de lo que llamamos helenismo, que es la época prosaristotélica, la época en la que Alejandro Magno expande lo que es la mentalidad griega o el mundo griego. Vamos a hablar de los estoicos en primer lugar. Se llaman estoicos porque hacían filosofía en la Stoa, que era el portal o el pórtico de alguno de los edificios atenienses o de otro edificio de otras ciudades, ¿no? Los estoicos, y en esto fijaos, tienen muchísimo que ver con la filosofía oriental, quizás porque en aquella época, al expandir Alejandro Magno su imperio, tomaron conciencia y contacto con filosofías orientales. Lo que dicen es lo siguiente: el ser humano debe vivir en un desapego para experimentar la felicidad. ¿Qué es un desapego? Los hechos son estos, lo que me ocurre en la vida son estos, yo autorregulo mi capacidad de sufrimiento o incluso de felicidad respecto a lo que ocurre. Porque como yo no puedo controlar los hechos del mundo exterior, sí que puedo controlar mi reacción ante ellos. Digamos que tenemos una gran amistad con una persona y nos enteramos que nos critica a la espalda, nos traiciona. Nosotros no podemos no podemos evitar que esa persona nos critique. Sin embargo, podemos modular nuestra respuesta ante esa decepción tan grande. Lo mismo puede ocurrir con la enfermedad, la muerte, las situaciones difíciles. Es decir, las situaciones difíciles nos sobrevienen. ¿Qué hace un estoico? Puede regular su emocionalidad o su respuesta emocional ante esa situación. Digamos que vivimos una época de confinamiento porque hay una enfermedad fuera que es mejor evitar si nos quedamos en casa. Puedo sufrir constantemente por eso, puedo incluso alegrarme muchísimo por eso, pero hay un problema. En algún momento tendremos que dejar de sufrir o tendremos que dejar de alegrarnos. Podemos alegrarnos mucho, pero en algún momento acabará. O podremos estar muy tristes, pero en algún momento también acabará. Y habremos dicho, he sufrido para nada porque tenía un fin. Entonces, en la regulación de nuestra respuesta a los hechos exteriores que no podemos controlar está el comportamiento más virtuoso, según los estoicos. Vamos a otra escuela, los epicúreos. Los epicúreos son muy interesantes. Fijaos, los epicúreos incluso inspiraron a Karl Marx para crear su sistema ideal comunista. Fue una inspiración. Pero bueno, los epicúreos mantienen lo siguiente. ¿Quieres tener una vida buena? Busca el placer. Pero claro, el placer no a toda costa. ¿Qué ocurre si el placer es tan extenso, nos excedemos, es decir, rompemos el límite de la ataraxia, como decía Aristóteles, y nuestro placer provoca dolor al día siguiente? ¿Qué ocurre si a lo mejor vosotros, alguien puede haber probado el comer demasiado de algo que le gusta mucho en los dulces, que va a producir dolor de estómago, acidez, puede provocar muchos problemas? Es decir, si el placer se regula, los resultados son muy beneficiosos. Si no se regula, obtenemos dolor y por lo tanto ese placer no es deseable. Entonces planteaban lo siguiente, decían los epicúreos: la fórmula para tener una vida buena es tener control sobre tu trabajo, es decir, no sentir que estás trabajando para alguien ni te sientes esclavo del trabajo, lo primero. La amistad, lo segundo, estar rodeado por amigos, cultivar la amistad es muy importante, pero la amistad no posesiva, es decir, tienes que dejar que tus amigos sean libres, que hagan lo que necesiten, pero buscar la compañía. En tercera opción, aparte de la amistad y la vida comunitaria y el trabajo, esa noción de los placeres en las pequeñas cosas. Si lo pensáis bien, todas las teorías de la felicidad contemporáneas, todos los estudios sobre psicología, neuropsicología sobre la felicidad, vienen a admitir básicamente lo que los epicúreos dijeron hace 25 siglos.